Shabbat Shalom a todos los hermanos. Aquí estamos en la asamblea de Yahweh en el Mesías Yahoshua. Les saludamos a los que están, saludamos a los que están presentes y también saludamos a los que quizás tengan la oportunidad de encontrarse con la grabación de esta presentación, de este estudio. Y bueno, esperemos, rogamos también que le pueda ser de edificación como lo es para todos, ¿no? Gracias a la enseñanza de nuestro Padre que nos permite aprender un poco más. En esta oportunidad vamos a ver un momentito, vamos a presentar un estudio que es simple, el título Yahweh es uno y único, sería el título, ¿no? Según las Sagradas Escrituras, Yahoshua, o también como a veces se dice Yeshua, no es Yahweh, según las Sagradas Escrituras. Pero claro, esto lo dicen muchas personas, y como venimos en la reunión de la asamblea ahora, lo importante no es reconocer algo, sino poner o reconocer, digamos, una verdad, sino que ponerla en práctica. Y ahí hay problemas a veces, porque no se cumple realmente con una instrucción de la Torá. Así que seguimos adelante. Voy a compartir unas expresiones de cierta gente, pero aclarando que no importa si ustedes las reconocen, quién la dice o en qué agrupación la dice, eso no es lo que importa. Aquí lo que importa es qué es lo que se dice, qué es lo que se enseña. Y hay que estar preparados para no caer en esos errores o esos engaños que son producto de tergiversar las escrituras. Entonces, un momentito, lo que dicen algunos argumentan que es necesario entender, aceptar la igualdad padre-hijo, que Yahweh es el Mesías, porque el Mesías como hombre no puede salvar, con una naturaleza imperfecta. Al ser hombre tiene una naturaleza imperfecta, por eso no puede salvar. Por eso creo que el Mesías es el Eterno. Esto es un argumento totalmente falaz, porque no hay una parte en la Escritura que lleve a afirmar que era necesario un sacrificio de un ser perfecto, que eso ya es algo, una contradicción imposible, porque un ser perfecto no puede ser sacrificado, y mucho menos que sea Yahweh, ¿no? Entonces algunos también dan unas citas de Isaías, un poco para caer en una falacia también. Isaías 9:2 o 9:1, el pueblo andaba en tiniebla, ha visto una luz brillante, a los que habitaban en una tierra muy sombría, la luz les ha resplandecido. Y eso está también, esta cita relacionada con la de Mateo 4:16, donde dice, el pueblo que moraba en tiniebla vio una gran luz, y a los que moraban en la región de sombra mortal, una luz, y ellos dicen es el Mesías, los iluminó. Y argumentan a partir de estas citas, dicen, el enemigo, atención, el argumento, el enemigo trata de disipar la luz, y ellos interpretan que la luz es entender que el Padre es el mismo que el Hijo, el mismo ser. Y entonces tratan de disipar con las tinieblas, creyendo que son distintos. Ese es el argumento de alguna manera falaz, es que no es concluyente. Y van a una falacia que se llama ad baculum, es decir, imponer por la fuerza una verdad o asustando, y terminan diciendo, si una persona no cree que el Mesías es el eterno, se pierde y va al infierno eterno. Ahí ya ustedes tienen que parar las antenas
y los que han estado en el estudio sobre el tema del alma, en contra de la inmortalidad del alma, tendrían que darse cuenta que los que están defendiendo el tema del infierno eterno, eso es una enseñanza de el serpiente, el ser serpiente, el Satán, desde el principio, cuando les dijo a los primeros seres humanos, no morirán. Así que no existen, no va a existir ningún infierno, eso no tiene ningún sentido y es una errónea interpretación de la escritura, del lago de fuego y todo eso, que ya el Morello estuvo hablando en otros estudios. Así que cuando ustedes vean que esa idea que nació con la Iglesia Católica, ustedes tienen que desconfiar. No, ni mucho menos usando como argumento del miedo para que usted crea que realmente el Mesías es Yahweh. Y también dicen que si una persona cree que un hombre puede pagar por los pecados del mundo con su sangre, se pierde y va al infierno otra vez. De lo contrario, va al cielo. Ahí ya están viendo dos creencias que no se ajustan a las escrituras, que están en contra, por supuesto, de esto no vamos a hablar, sino que ya ven, están viendo unas señales de que los que están tratando de imponer esa creencia se manejan con creencias totalmente anti-escriturales. Y también dicen que el amor del Eterno es justo, jamás permitiría crear un hombre para que sea masacrado por el perdón de pecados ajenos. El Mesías no podía pagar la deuda de la humanidad con el Eterno como hombre imperfecto. Solo el Eterno podía pagarla porque la deuda era eterna e impagable por algún ser humano. Todo eso es parte de un discurso que tratan de meterle en la cabeza a alguien que esto es lo que se trae de la escritura. Ahora lo que vamos a ver, son algunas citas que van a contrarrestar esta creencia. Ahora, no vamos a mostrar todas porque hay muchas citas que se tergiversan, pero vamos a mostrar alguna y sobre todo no es para que usted la aprenda a usarla. Usted al final del estudio va a darse cuenta que lo único que hace falta entender y enseñar correctamente es una sola cita, que la vamos a ver al final. Vamos adelante. Entonces, la escritura enseña. Vamos adelante. Para contrarrestar esta enseñanza hay que entender lo que dice la escritura. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, si bien lo dice un personaje que no es israelita, pero que estaba siendo inspirado, hablamos del profeta Balaam, tenía inspiración y era palabra de Yahweh lo que decía. Dice que Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y uno puede decir que, pero lo que está diciendo simplemente es que no miente como mienten los hombres, ni se arrepiente. No, no, no. La escritura ahí, como lo ven en hebreo, dice, lo is él. Y después dice, lo uben Adam. O sea, no es hombre ni es hijo de hombre. Esta es la gran verdad que está aquí. No es solamente que no miente, no es solamente que no se arrepiente. No tiene nada que ver con un ser humano. Esto es lo que está aquí expuesto. Hay que saberlo entender, no utilizar esto para tergiversar. Entonces, en hebreo entendemos que que el Todopoderoso no puede ser hombre, no puede ser hombre, no puede morir tampoco, porque sabemos que una de las cualidades verdaderas del Todopoderoso es que es inmortal, eterno, nunca nació, nunca tuvo comienzo, ni nunca tendrá fin. Pero sabemos que el hijo de Elohim, el Mesías, sí tuvo un comienzo. Él fue engendrado, dice la Escritura. Así que en Hebreos habla ahora Pablo, en 2:17-18, del Mesías. Por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso,
y fiel en el servicio delante de Elohim, para expiar los pecados del pueblo, pues por haber pasado la prueba pueden socorrer a los que están bajo la prueba. Ahora, aquí hay que captar la verdad que está diciendo Pablo. Fiel en el servicio delante de Elohim. Es evidente que hay dos seres ahí totalmente distintos. Y aunque uno no acepte eso, tiene que entender lo que dice en lo resaltado al final. Por haber pasado a él la prueba, puede socorrer a los que están bajo la prueba. Primero, ¿puede ser probado Elohim? ¿Puede ser probado Yahweh? Imposible. Ahora, aquí está hablando de una condición. Y si Elohim no puede ser probado, tampoco puede fallar. Entonces, aquí está una condición. Si esta persona, este ser, que es el hijo de Elohim, pasa la prueba, entonces nos permite que nosotros podamos pasar también la prueba. Ahora, si Yahweh no falla, ¿cómo no puede haber condición? Y además, si Él todo lo puede, nosotros no podemos hacer eso. Acá está hablando de que si el Mesías puro, nosotros también. Por eso le tenemos que tener como modelo. Y como dice Jacob, o conocido como Santiago, ahí está la otra verdad. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Elohim lo tienta, porque a Elohim no lo tienta el mal y él no tienta a nadie. Y esto se podría haber puesto también la cita de Mateo 4, donde fue llevado el Mesías al desierto para ser probado. Imagínense que si el Mesías es Elohim, eso no tiene ningún sentido lógico de que sea llevado al desierto para ser probado. Además, él, el Mesías, no dice, como está escrito que yo di la Torá. Él dice, y está escrito, y a Yahweh y todo lo que menciona Yahweh, él está mostrando un ser completamente diferente, porque no puede ser probado. ¿Qué más? Y dice en Juan 16, 31 al 33, y Yahuwah le responde, ahora creen, miren, viene tiempo y ha llegado ya, en que se dispersarán cada cual por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, atención, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido el mundo. Ahí está lo mismo que en Hebreos capítulo 2. Primero, vean que en el Hebreos 2 dice, fiel en el servicio delante de los niños. Hay dos seres, el Mesías y el Padre, el Hijo y el Padre, diferente. Y ahí en Juan 16, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No puede querer decir, yo no estoy solo porque en este cuerpo convivimos esta imagen que es el Hijo, pero en realidad soy el Padre. No, eso no tiene ningún sentido. Ni que Yahweh está encarnado en este cuerpo, no. Además, otra vez el tema de la prueba. En el mundo tendrán aflicción, tengan valor, yo he vencido al mundo. Ahí no quiere decir que Él venció al mundo para dar la victoria de la vida eterna. Acá está diciendo el ejemplo, el modelo, vean que yo he vencido, ustedes también pueden vencer al mundo. Por supuesto que con el socorro, como dice ahí en Hebreos 2:18, el socorro del poder del Padre y también del Yahoshua. Sigamos. Más enseñanza. Entonces, Juan 3, 16 y 17 dice otra gran verdad. Porque de tal manera amó al mundo, Elohim, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está claro, está claramente escrito. Amó al mundo y dio a su Hijo. Él, ahí podía haber dicho, amó al mundo y ha descendido en la figura del Hijo para que el mundo sea salvo. Y eso no está, dio a su Hijo, dio a otra persona.
Y en Juan también, 4, 9, 10, en esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros, que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que nos amó a nosotros y envió a su Hijo para expiación por pecado. Otra vez, si hubiera sido el mundo, hubiera cambiado estas letras y hubiera dicho Elohim descendió en un cuerpo que significaría el Hijo, pero lo hubiera dado a entender este Juan, ¿no? Y no es así. Está hablando de dos personas diferentes y uno que es totalmente distinto al otro, el Hijo es totalmente distinto al Padre, y que tenía una misión. Y también dice en 2 Corintios 5, 18 y 19, y todo esto proviene de Elohim. Este es muy mal utilizado y con el que se tergiversa la verdad. Todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Que mediante el Mesías, Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Consigo mismo. Sin tomarles en cuenta sus transgresiones, a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Ahí, claro, ahí dicen, ahí está. Lo que dicen es, en el Mesías estaba Elohim. Ahí ellos dicen, ahí está claro, en el Mesías estaba Elohim. Tergiversando, manipulando la escritura, porque no quiere decir eso. Hay muchas personas le pueden entender claramente que envió a alguien, como estamos mostrando, envió a alguien, y por medio de ese alguien, de ese intercesor que es el Mesías, Elohim planifica algo, eso que está incluso profetizado en Isaías 53, planifica y quiere lograr algo para que el mundo se reconcilie con él. ¿Y mediante quién? Mediante la acción, la misión de su hijo, un ser completamente diferente, que era necesario que hiciera algo que no puede hacer Elohim, porque no es hombre. Elohim no es hombre, como ya le dijimos al principio. No puede morir. En este caso había que derramar sangre, había que morir. Eso no lo puede hacer Elohim. Es imposible para Elohim. La naturaleza de Elohim es eso, ser inmortal, eterno. Es eterno siempre, no cambia. Seguimos. Tengo que sacar más verdades entonces. Aquí tenemos una verdad de la Torá. Dice en el libro número 21:7. El pueblo vino a Moisés y le dijo, nosotros pecamos al hablar contra Yahweh y contra ti. Le dicen a Moisés, ¿no? Intercede con Yahweh para que nos quite esta serpiente. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y entonces Yahweh le dijo a Moisés, haz una serpiente venenosa y móntala en un asta de bandera. Si cualquiera que sea mordido la mira, se recobrará. Moisés hizo una serpiente de cobre y la montó en un asta de bandera. Y cuando cualquiera era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de cobre y se recobraba. Ahí está una gran verdad que va a estar relacionado y está apuntando a lo que va a ser el Mesías. Moisés no era Yahweh. Moisés era un intercesor entre Yahweh y el pueblo israelita. Moisés estaba mostrando proféticamente cómo iba a ser y qué de esa forma, porque Moisés era considerado como si fue enviado al faraón como si fuera un poderoso en representación de Yahweh, pero no era Yahweh. Y él está mostrando eso. Y esta serpiente, justamente levantada, es lo que después va a decir Josué el Mesías, en Juan 3.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O sea, levante la mirada, porque ya Josué ahora está a la diestra de Dios. Entonces, levante la mirada y entienda que un ser que tenía todos los privilegios de ser el Hijo, la primera creación, sí, la primera creación de todo el universo, el Hijo, príncipe, se podría decir, tenía el privilegio de una naturaleza por sobre todo ser, y él abandonó esa posición, como enseña Pablo, se humilló, nació como hombre y se hizo hombre completamente con todas las habilidades para mostrarnos el camino, por eso dice yo soy el camino de vivir como el Padre Todopoderoso quiere. Es el modelo de hombre que venció al pecado, simplemente, o no simplemente, sino mostrando la verdad de que uno, haciendo la voluntad del Padre, puede vencer, porque tenemos el libre albedrío y tenemos ese poder para hacerlo, siempre que hagamos lo que el Padre quiere. Entonces nos mostró ese camino, esa verdad, y por eso es la vida, porque él también se despojó de todo ese privilegio que tenía y murió como hombre, cosa que no podía hacer Yahweh, y entregó su vida. ¿Para qué? Para mostrarnos que lo mismo, como enseña Pablo, vamos a tener nosotros. Tenemos que entregar nuestra vida para poder lograr la vida haciendo la voluntad de nuestro Padre, para poder lograr la vida eterna como lo hizo el Mesías, siguiendo su ejemplo y sus consejos, ¿no? Y ahí está relacionando Mosé con la serpiente, y ahí lo está mencionando. Así como Mosé levantó, lo que está queriendo decir el Mesías, que yo soy un intercesor como lo fue Mosé. Soy un hombre escogido para hacer una misión. Y en Romanos 8:34 dice, ¿quién los condenará? Pablo dice, ¿quién los condenará cuando el Mesías Yahushua fue el que murió? Y no solo eso, sino que también resucitó. Y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. Hermano, si Yahushua es Yahweh, ¿cómo se puede cumplir esto? Imposible. Está a la diestra, está sentado a la diestra y está intercediendo. ¿Cómo? Si es el mismo, ¿cómo va a interceder? Imposible. Ahí está, fíjense cómo estas citas le están mostrando que hay un intercesor. No puede un solo ser intercesor. Ya estamos viendo las citas cómo tienen sentido, ¿no? Pero dice en Isaías 53, 5 al 6, Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino. Y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Ahí está claro, castigó sobre él. No dice sobre sí mismo, no dijo que se castigó a sí mismo, sobre otra persona. Isaías 53, 10, más abajo, va a terminar de completar la idea de que son dos seres. Es obvio, esto es lógico. Dice esta versión de la Universidad de Jerusalén, dice, más pluga a Adonai, que es Yahweh, quebrantarle, o sea, quiso a Yahweh quebrantarle con dolencia. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará su vida y lo que plazca a Yahweh se cumplirá por su mano. Acá está claro, era lo que muestra también Pablo, que hemos visto en Hebreos y en otro lugar, cómo hay una condición
de un ser que dependía Yahweh, de un ser que era su hijo, si cumplía ese plan de dejar el lugar de privilegio que tenía como el primer ser creado fuera de él, antes de que todos los demás seres. Él es la primicia, como dice Pablo, primicias, y, dependía de la decisión de este ser para que se cumpliera el plan de Yahweh. Eso es lo que dice claramente este profeta, ¿no? ¿Acaso Yahweh entonces puso castigo sobre sí mismo? El versículo 10 dice claramente que castigó a una persona como una acción de prueba condicional para ver si podía cumplir su plan. No tiene sentido esta prueba en sí mismo para saber si puede cumplir, si existe un solo ser. Y por eso recordemos, esto tiene relación con la condición que hemos visto antes en Hebreos 2. Hay fiel a su servicio, el Mesías tenía que mostrar fidelidad, imposible si es el Mesías Yahweh que tenga que probar algo, y también pasar la prueba. Como ya vimos, Yahweh no puede ser probado. Y también en 1 Corintios 15, 22, dice, el 24, porque así como en Aram todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, después el fin, cuando Él entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado de autoridad y poder. O sea, ahí es claro, el Mesías, las primicias. Primicia tiene que ver con ser el primero en algo. Él fue el primer ser creado y es el primer ser resucitado para vida eterna. Eso es claro, Él es primero. Yahweh no es primero. Mejor dicho, Yahweh no tiene ni principio ni fin. Está por encima, es eterno. El ser primero ya es algo ser menos que Yahweh. Y tampoco se puede decir que es un Yahweh menor, no tiene sentido, no tiene sentido eso. Y también dice que va a entregar el reino. ¿Qué está diciendo ahí si el Mesías es Elohim? Se va a entregar a sí mismo. O sea, va a dejar su humanidad y entonces dice, bueno, ahora el padre le entrega al hijo, pero es el mismo. No tiene ningún sentido. Evidentemente habla de dos seres completamente distintos, uno subordinado al otro. Y en otra parte de Corintios, 1 Corintios 15, 25 al 28 dice, porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Atención ahora. Porque él, se refiere Pablo al Padre, ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. ¿De quién? Del Hijo, del Mesías. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, al Mesías, cuando dice eso, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando le hayan sujetado, le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yahweh sea el todo en todo. ¿Qué quiere decir esto? Es evidente que hay un ser con autoridad máxima absoluta que delega autoridad temporal a otro ser completamente distinto. Como dijo el Mesías en Mateo 28, 18, le dijo a sus discípulos, toda autoridad se me ha dado en el cielo y la tierra. Es como cuando el ejemplo en Génesis con Yosef, el faraón lo hace subir como virrey, como el segundo, y le da toda autoridad. Solamente el faraón estaba por encima de Yosef, pero él tenía toda autoridad en la tierra de Egipto. Esto es lo que se está mostrando aquí, dos seres diferentes, no alguien que se está dando autoridad a sí mismo, no tiene ningún sentido. Entonces recibió autoridad, excepto sobre su padre, según el versículo 27, porque el Mesías sigue estando sujeto a la autoridad de Yahweh. Y cuando termine su reinado temporal, entonces el Hijo dejará su autoridad temporal sin desaparecer, porque eso no tiene sentido,
No es que la manifestación del Hijo desaparece para quedar sobre el Padre, entonces queda el Padre como un único amo de todos, sobre su Hijo y sobre toda la humanidad. Esto, entonces debemos aferrarnos a las grandes verdades escriturales. Para eso están los enviados, los emisarios, porque debemos confiar en ellos, porque los emisarios fueron inspirados por el Espíritu de Santidad. Así que no podemos descartarlo, no podemos, porque eso ya es desacreditar también al mismo Mesías. El Mesías los envió. Eso no es un cuento. El Mesías vino y no hizo todas las cosas solo. Porque hay muchos que tienen ese grave error de decir, yo creo solamente en el Mesías y nada más. Todos los demás, todos los discípulos, todos los que envió, eso es una mentira de la Iglesia Católica. No, no. Eso es creer erróneamente en el Mesías. Casi que es lo mismo que no creer en él. Está al mismo nivel. Entonces hay que confiar en lo que está escrito y confiar en los enviados. Y esos enviados nos dejaron verdades escriturales en las que debemos confiar como inspiración de Yahweh. Dice en Juan, el enviado Juan, 17:3, y de esto depende la vida eterna. Atención, de esto depende la vida eterna. Que te conozcan a ti, hablando a Yahweh, como el único Elohim verdadero. No dice, y que eres también el Mesías Yahoshua, sino que dice, y a Yahoshua como el Mesías que tú has enviado. Evidentemente hay otro ser. Después, los que tienen la otra postura empiezan a buscar en las escrituras griegas y en las tergiversaciones de las escrituras, como que hay un saludo de que dice el Elohim y el Mesías, que son los mismos, ¿no? Todo eso es manipulación de la escritura. Pero eso no se preocupen, porque ya van a ver que todo se arregla entendiendo una sola cita. Y también nos dijo Pablo en 1 Corintios 8, 5 y 6, porque aunque haya algunos llamados Elohim, sea en el cielo o en la tierra, como que hay muchos Elohim y muchos soberanos, como si existieran. Sin embargo, para los que creemos realmente en la verdad, no hay más que un solo Elohim. Ahí hay que entenderlo como ese Elohim tiene un énfasis. Hay un solo Elohim, hay un solo todopoderoso, quiere decir Pablo. El Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos. Y nos dice, y que el Padre también es el soberano de Yahoshua, sino que, punto y coma, dio una idea. Existe un ser todopoderoso, el considerado Padre, Padre de todo, y un soberano, un solo soberano. Vean que ahí hay un solo ser, el todopoderoso, y otro ser considerado único también, soberano. ¿No es cierto? Que es Yahoshua el Mesías, mediante el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también. Claro, esa gente manipula para decir, bueno, aquí hay dos manifestaciones de un mismo ser, pero no tiene sentido, no hay lógica para eso. Simplemente hay que apoyar esa idea, como ya le mostré, con una falacia de que usted si no cree eso, va al infierno o se pierde la vida eterna, aunque otra variante, ¿no? Aunque no digan del infierno. También dijo Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahoshua el Mesías, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todo, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo mismo que dijo antes, un solo Elohim y un solo mediador. Elohim no puede ser al mismo tiempo el único y un mediador. Él es parte en el que hay que mediar, por lo tanto no puede tener las dos partes. En el que
la parte con el que hay que mediar, que nosotros estamos del otro lado, él está del otro lado y él es también el que está en el medio mediando, ¿no? Eso es imposible, que el mediador, el intercesor tiene que ser un ser, y eso lo enseña, que en este estudio no está el tema del redentor, del Goel en la escritura. No puede ser, o sea, el Goel en la escritura era un pariente del que estaba esclavizado, no era el amo, ¿se entiende? El redentor no era el amo. Aunque la escritura ellos utilizan de que Yahweh es el redentor, claro, porque Yahweh dio el plan de redención, es de él. La idea del plan desde antes de la fundación del mundo, ya estaba previsto que el hombre cayera y desde el principio está hecho dar el plan de redención. O sea, el redentor, la idea redentor es de él. Sin embargo, él es el acreedor, él es al que nosotros le debemos, ¿no es cierto? Como dice la reconciliación. Pero él no puede ser amo al que se le debe y al mismo tiempo el que redime. No, tiene que ser otra persona, otro ser. Y esto es lo que enseña la Torá. La Torá es un pariente del que era esclavizado, tenía que redimir. Y esto es lo que está haciendo el Mesías. Y en Juan 20:17 dice, y a Josué le dijo, suéltame, cuando a las mujeres que fueron a verlos al sepulcro, cuando ya había resucitado, le dijo, suéltame, porque aún no he subido al Padre, pero voy a mis hermanos y dile, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Elohim y Elohim de ustedes. No le dijo, yo subo porque soy el Padre y el Elohim de ustedes. Ahí hubiera cambiado, pero no, él está poniéndose aparte, un ser aparte. Mi padre tiene, el Mesías tiene padre y también tiene poderoso, por tanto, él es lo que está diciendo, no es el Elohim. Ahora pasamos ya hacia el final, un poquito más de tiempo. Vemos algunas posturas, no vamos a mencionar todas, sino las principales que tienen lo que se considera herejía. La primera herejía que cree, que ya saben, que la inventó la Iglesia Católica, la Trinidad, donde dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios, mencionan ella, ¿no? Todopoderoso. Entonces, la primera herejía afirman que un solo Dios, como dicen, es al mismo tiempo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen también una independencia de manifestación. Eso es lo que incluso algunas mentes filósofas trataron de hacer argumentos terriblemente complicados y terminaron embarrados en el mismo argumento. Aquí quiero que vean, empiecen a ver, es simple. Acá se está destruyendo la unicidad del Todopoderoso. Hay tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos tres, ellos dicen que cumple lo que vamos a ver el Shema, pero no. Ya hay tres. No es uno igual a uno, no, son tres. Ya no es el único al tener otras manifestaciones. ¿Qué más tenemos? Una corriente, una variante de esta postura que se llama moralidad. Es decir, otra herejía donde uno es igual a tres. Afirman que un solo poderoso, un solo Elohim, se ha manifestado en el Antiguo Testamento, como ellos dicen, como Padre, en el Nuevo Testamento como hijo el mismo, o sea que se encarnó, y también a partir de la manifestación del Espíritu de Santidad, como en Shavuot, en relata el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí se empezó a manifestar como Espíritu Santo. O sea, es una variante que dicen que los tres es el mismo Dios, ¿no es cierto? Nada más que ha puesto primero uno y tres manifestaciones. De nuevo se destruye la unicidad del Todopoderoso porque se manifiesta en al menos dos personas diferentes, por más que ellos lo nieguen, lo cometen el error. Y la otra muy conocida, que es la que estamos sobre todo viendo en esas
en esos argumentos al principio, se llama la divinidad. El Padre es igual al Hijo, o mejor dicho, también, como dicen, al Mesías. Herejía 1 igual 2. Afirman que el Todopoderoso se hizo humano. Atención, que esa es una creencia común en la cultura griega, del poderoso o la deidad Zeus que se hacía hombre, dejaba el cielo y se hacía hombre. Esa es una postura muy común, también en Roma, por supuesto. Afirman que el Eterno se hizo humano, descendió del cielo y tomó forma humana para poder producir la expiación de pecado y la reconciliación del mundo consigo mismo por medio de él mismo. Esto es lo que están diciendo. La otra variante es que lo mismo utilizan lo dividen a Yahweh en padre e hijo. Yahweh mayor, que es el padre, y Yahweh menor, que es el hijo o el Mesías Yahshua, como ellos dicen, ¿no? Es una postura muy común. Y en este caso, igual, se destruye la unicidad del Todopoderoso porque deja de ser uno y único. Y para el colmo, lo hacen hacer al Todopoderoso humano y que muere. Todo eso, como ya mostramos al principio, Yahweh no es hombre, no es ser humano. Cualquier que diga eso va en contra de la escritura. Entonces, resumen de las herejías, 3 en 1, los trinitarios, 3 personas son el mismo Dios, 1 igual 3, los moralistas, que un Dios se manifiesta de 3 distintas maneras, y los binitarios, donde un todopoderoso que se manifiesta de 2 maneras, ¿no es cierto? Ya sea que Yahweh en 2 maneras, siendo mayor como el Padre o menor como el Hijo, o también como dicen que el Mesías es Yahweh, ¿no es cierto? Destruyen todas la unicidad total que se le debe a Yahweh como ser y violan el mandamiento que vamos a ver del Shema. Por lo tanto, todas estas posturas y otras variantes que no mencionamos por amor al tiempo son antibíblicas. Cuando se destruye la unicidad absoluta de Yahweh, aunque ellos sigan diciendo que cumplen con esa unicidad, eso es ya mostrar 3 y 2 se rompe. Por lo tanto, el Shema es, como ya vamos a ver, el principal mandamiento, ¿no? Shema, como siempre se dice al principio, y esto no se lo dice por aquí, porque esto es la fe fundamental en la que debemos basarnos con verdad. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. ¿Qué significa? Y se traduce: escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, nuestro poderoso, Yahweh es uno, pero no solamente es uno, Yahweh es único. Yahweh es un ser puro espíritu, no es humano, es único porque nunca tuvo un principio, nunca fue engendrado, no tiene principio ni fin. Es como se dice la escritura, al está. La primera letra del alfabeto, del alfabeto hebreo, y la última. Quiere decir que él es completo y no tiene principio, es infinito, no puede ser, además está fuera del tiempo, para él no existe el tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro, por él lo sabe todo, y entonces único. No se puede comparar ningún ser, ni el Mesías, porque él fue engendrado, él tuvo un principio. Entonces, ese Shema significa no solamente oye, sino que también en el sentido hebreo significa obedece. Es que esto quiere decir que Deuteronomio 6:4, que se considera el Shema, es un mandamiento donde usted tiene que obedecer este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Usted tiene que tener a Yahweh, adorar solamente a Yahweh como uno, que no se puede dividir ni entenderlo ni percibirlo como 2 manifestaciones ni como 3 en todas sus variantes, y no se puede
Yahweh es el Todopoderoso, no puede ser otro ser al mismo tiempo. Eso es romper el Shema y es faltar a este mandamiento. El reconocimiento de esta idea, esto es la verdad. Entonces, tenemos el Mesías que viene a traernos luz y explicando y cerrando el por qué es tan importante. Por ejemplo, en Marcos, que me gusta más esta cita, dice uno de los escribas que había llegado a oírlos discutir, dándose cuenta que él había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y a Josué le respondió con toda la verdad, y es la verdad de la Torá, la escritura, la palabra de Yahweh. El principal es, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué está queriendo decir al dar la cita de, no solamente, como hemos visto, no es solamente Deuteronomio 6:4, sino que completa con el versículo 5, que comienza, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿Qué quiere decir eso? Que es un mandamiento. Primero, reconocer la unicidad absoluta, que no es ni dos ni tres al mismo tiempo, y en base a eso, amarlo con toda tu mente. Es decir, tienes que reconocerlo, y cuando lo reconoces, y cuando adoras a Yahweh, único, uno, indivisible, es algo que no se puede dividir de ninguna manera, ni siquiera en manifestaciones, porque la manera de manifestarse es a través del Espíritu de Santidad, inspirando a las personas, nunca dejando su lugar, nunca encarnándose de ninguna manera, sino que usando también a sus mensajeros, para eso los creó. Si aparece Yahweh hablando en una zarza ardiente, es porque no está Yahweh ahí, está un mensajero que hace como si tuviera un megáfono, un portavoz que le está transmitiendo a una persona un mensaje, como por ejemplo es Mosé. Y si amamos, debemos poner en práctica ese amor. Y la manera de poner en práctica ese amor es entendiendo que Yahweh es único, indivisible, no hay como Él, no se puede comparar a nadie con Él, y todo lo demás depende de Él, de su inspiración, de su inteligencia. Entonces, termina diciendo el Mesías con esta cita ahora de Mateo 22:38. Este es el mayor y el principal mandamiento. Si uno falla en este, que es el principal, entonces ya uno comienza mal. Y uno incluso eh, puede sufrir consecuencias porque falla en el principal mandamiento. Entonces, ya es como que comienza a agarrar el camino correcto, y que un camino que puede llevar a desviarlo aún más. Por eso, esta es la base, está la piedra fundamental. Si nosotros creemos y obedecemos y entendemos bien este mandamiento, entonces todo se puede aclarar. Y es el camino para hacer correctamente la voluntad de Yahweh. No solamente leer y estudiar toda la escritura, sino que poner en práctica. No solamente reconocer que Yahweh es uno y único, sino que poner en práctica y entenderlo. Este es el único camino, esta es la única verdad. Y entonces ahí nos va a permitir ayudar a Yahweh por esa base firme, esa roca, no la arena, como decía el Mesías, no fundamentar la fe sobre la arena, que son enseñanzas humanas, que son inspiradas no por Yahweh, sino por el adversario, el Satán, como por ejemplo el tema de la inmortalidad, que el alma no muere y todo eso. Y entonces la roca firme es la verdad. Esta es la verdad. Y fíjense, no importa
si usted tiene que mostrar, como ya hemos visto, citas que son bastante entendibles y claras. Insisto, lo principal es este mandamiento. Usted le explica que aquí está enseñando Yahweh. Yahweh es uno y único. No tiene ni tres, ni dos, ni tres manifestaciones, y mucho menos más. Esta es la verdad. Todo lo que le argumente con la escritura ya se echa por tierra, se cae, porque no cumple con la unicidad absoluta y completa de Yahweh. Y alabado sea nuestro Padre Yahweh por permitirnos entender esta gran verdad, y entonces para que ustedes también tengan esta herramienta en mano para enseñarles a aquello. No discutir, no entrar a discutir, simplemente a los que tienen dudas, y primero empezamos en nosotros para poder entenderlo y después poder enseñar a otro, pero siempre evitando las discusiones estériles, ¿no? Hay que enseñarle cuando nos permiten, y si está cerrado esa persona, a dejarlo allí y dejarlo que el Padre obre en esa persona para que se le revele la verdad. Así que muchas gracias, hermanos. Shabbat Shalom, y por su atención. Adelante.